¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? Dios te bendiga. Continuamos en esos 21 días de ayuno y oración y estamos ya en el día número 19. Y yo te invito a que presentemos delante del Señor nuestro ayuno en este día. Padre, te damos gracias, presentamos delante de ti nuestro ayuno y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para poder llegar a la meta de los 21 días de ayuno y oración. Te pido que sigas fortaleciendo nuestros cuerpos, que sigas fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, y que nuestra alma, Señor, esté consciente de nuestra necesidad de ti y que tú puedas saciar esa necesidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues bueno, mi hermano, mi hermana, yo te quiero invitar a que sigamos aprendiendo acerca de la vida de hombres y mujeres que Dios usó para poder predicar el evangelio, para poder traer un avivamiento. Y en estos días pasados te he hablado de varios personajes en la historia reciente, digamos reciente, de los años 1800, finales de 1800 hacia acá. Pero ahora te quiero hablar de un personaje en las Escrituras que es importante que nosotros aprendamos, porque cuando escuchamos y leemos de ellos y aprendemos de ellos, eso inspira nuestra vida. Hoy te quiero hablar acerca de un hombre registrado en el libro de los Hechos y te voy a hablar acerca de Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era un centurión, es decir, era un comandante del regimiento italiano del ejército romano. Vivía en una ciudad llamada Cesarea. Su historia la cuentan en el libro de Hechos capítulo 10. Es importante conocer la vida de Cornelio, porque fue en la casa de él donde Dios abrió públicamente las puertas de la iglesia al mundo gentil. El apóstol Pedro estuvo presente para presenciarlo, al igual que había sido testigo de la apertura de las puertas a los samaritanos en Hechos capítulo 8 y a los judíos en Hechos capítulo 2. A pesar de ser romano, Cornelio adoraba a Dios. Era un prosélito judío, conocido y respetado por la comunidad judía, según nos describe Hechos capítulo 10, verso 22. Cornelio era un hombre devoto que oraba con regularidad y hacía limosnas, según el versículo 2. Una tarde, mientras Cornelio oraba, tuvo la visión de un ángel de Dios que le dijo que Dios había escuchado sus oraciones. Esto está en Hechos capítulo 10, versos 30 al 31. El ángel dijo a Cornelio que buscara a Pedro, que estaba en Jope, en casa de Simón, un curtidor, según el verso 32. Cornelio envió inmediatamente a Jope a 2 de sus criados y a un soldado devoto para que buscaran a Pedro y lo trajeran de vuelta. Mientras tanto, Dios preparaba el corazón de Pedro para entender a sus visitantes gentiles. Dios le dio a Pedro una visión de una variedad de animales, tanto limpios como inmundos. Pedro oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pedro se resistió a esta orden, pues nunca antes había comido alimentos según lo que la Biblia menciona como impuros. No obstante, la voz replicó: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esta visión se repitió 3 veces. Entonces Pedro oyó que el Espíritu Santo le decía que 3 hombres le buscaban y que debía ir con ellos sin dudarlo. Pedro halló a los 2 criados de Cornelio y al soldado, quienes le informaron de la visita de un ángel a Cornelio y le pidieron que fuera a hablar con él. Pedro invitó a los hombres a pasar la noche y al día siguiente Pedro les seguiría de vuelta a Cesarea. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, el centurión se postró a los pies de Pedro en señal de reverencia. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Luego Pedro recordó a Cornelio que era en contra de la ley judía que Pedro se asociara con gentiles. Sin embargo, Pedro le explicó que Dios le había mostrado una visión, que no debía llamar a nadie vulgar o impuro. Pedro
comprendió que los animales de su visión simbolizaban a los gentiles a quienes Dios se disponía a anunciar el evangelio. Entonces Cornelio le contó a Pedro lo del ángel que le había dicho que buscara a Pedro. Tanto Pedro como Cornelio vieron que Dios había actuado para reunirlos. Cuando Pedro dijo entonces: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego predicó el evangelio a todos los reunidos en casa de Cornelio. Mientras Pedro hablaba, los gentiles recibieron el Espíritu Santo de Dios, como lo demostraba el hecho de hablar en lenguas, y fueron bautizados con agua tiempo después. Pedro y los judíos que estaban con él vieron el comienzo de algo nuevo que Dios estaba haciendo. Han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. El mini Pentecostés en la casa de Cornelio fue una prueba positiva de que el evangelio era para todas las personas, no solo para los judíos. Al considerar la historia de Cornelio en la Biblia, es importante señalar que ser religioso no es suficiente para salvar a una persona. Cornelio era muy devoto y adoraba al único Dios verdadero. Sin embargo, necesitaba oír el evangelio y responder positivamente. Por eso Dios envió a Pedro para que Cornelio oyera hablar de la muerte y resurrección de Cristo, que Pedro predicó claramente. Solo después de que Cornelio y su familia recibieran el mensaje sobre Jesús, recibieron el Espíritu Santo y nacieron de nuevo. La historia de Cornelio no solo muestra la necesidad del evangelio, sino que indica que Dios también está dispuesto a llevar el evangelio a quienes estén dispuestos a recibirlo. Esto es importante, que podemos entender la vida de Cornelio, porque además de haber sido un centurión romano, un oficial de alto rango en el ejército, que se destacó en la Biblia por ser considerado el primer gentil, es decir, un no judío, en convertirse al cristianismo. Este fue un evento crucial narrado en el libro de los Hechos capítulo 10. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que oraba y ayudaba a los pobres, a quien un ángel se le apareció en visión y le dio las instrucciones. Veamos algunos puntos acerca de la vida de Cornelio. Su identidad era que significaba un centurión, es decir, él tenía a su cargo 100 soldados del regimiento italiano con base en Cesarea, es decir, era un hombre de respeto y de posición. Una característica que nos da la Biblia acerca de Cornelio es que era su piedad. Era un hombre devoto, honraba a Dios y oraba constantemente y daba generosas limosnas al pueblo judío. Esto también Dios lo hace notar en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice la Escritura que también tuvo la visión, es decir, que se le apareció confirmando que sus oraciones eran buenas y que habían sido aceptadas delante de Dios. El encuentro que tuvo Pedro con Cornelio, donde Dios preparó a Pedro con esa visión que no considerara impuro a los gentiles, y el primer bautismo de los gentiles, tanto en el Espíritu Santo como el primer bautismo en aguas, fue gracias a esa predicación que se hizo en la casa de Cornelio, donde Cornelio y su familia recibieron a Pedro. La historia de Cornelio es fundamental porque rompió barreras, mostrando que la salvación por fe en Jesús está abierta a todos, no solamente a los judíos. Yo te quiero contar esta historia, y he contado esta historia a tu vida porque hay muchas cosas importantes que podemos notar en la vida de Cornelio. Es decir, que Dios preparó. Pedro ya había recibido el evangelio, pero Pedro tenía ciertas limitantes en cuanto a quienes predicarles. Dios tuvo que tratar con la vida de Pedro mientras Cornelio oraba. Es decir, yo te quiero invitar a que reflexionemos y en este día
número 19 de ayuno y oración. Quizás Dios ya está preparando tu vida. Quizás Dios ya te está mostrando en tu mente, en tu corazón, la necesidad de predicarle a algún familiar, a alguna amistad, a algún compañero en el trabajo. Y Dios está preparando tu corazón porque hay una persona que está orando, clamando a Dios. Y tú vas a ser ese Pedro. Seas hombre o mujer, Pedro está representando a esa persona que ya conoce de Dios para ir y predicar el evangelio. Así que yo te quiero invitar a que prepares tu corazón, a que escuches a la voz del Espíritu Santo que ya te está indicando a quién ir a predicarle. Una de las cosas que hace notar la Escritura también acerca de Cornelio es que él oraba constantemente. Hay personas que a lo mejor están orando, quizás no lo están haciendo de la manera correcta, al Dios correcto, pero están pidiendo, levantando su voz al cielo, levantando una oración al cielo, pidiendo una respuesta de Dios. Y tú eres la respuesta. Tú y yo somos esa respuesta para alguien que está orando. También dice la Escritura que cuando Pedro recibió esa visión de parte de Dios y fue a predicar, las puertas de la casa de Cornelio se abrieron para el evangelio. Un hombre fue el interesado en escuchar el evangelio, pero gracias a que otro que ya conocía de Dios decidió ir a predicar, a través de un hombre entró la salvación a una casa, y no solamente a una casa, sino que entró la salvación al pueblo gentil, entre los cuales nos encontramos tú y yo, que no somos judíos, pero venimos como parte de un pueblo gentil. Y Cornelio fue esa primicia de la palabra de Dios y de la salvación. Así que si la salvación entró por Cornelio al pueblo gentil, y ahora mira todo el pueblo que ha recibido a Cristo como su Salvador, presta atención a la voz del Espíritu Santo que te va a llevar a predicarle a una persona, y a través de que esa persona reciba el evangelio, toda su familia vendrá al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Así que yo te invito a que verdaderamente estés ayunando, y yo confío en Dios que tú junto con nosotros estás ayunando en estos 21 días. Estás tomando tiempo para orar en estos 21 días. Y ahora es tiempo de escuchar a la voz del Espíritu Santo. Yo te voy a dejar con esta canción para que Dios hable a tu vida y a tu corazón. Y presta mucha atención, porque Dios te va a revelar a quién o a quiénes tienes que compartirle el evangelio para que la salvación venga a esa casa. Que Dios te bendiga, y el día de mañana continuamos con más en estos 21 días de ayuno y oración. Mañana te voy a compartir otra historia en estos 21 días de ayuno y oración. Bendiciones. ¿Cuántos quieren más do Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren más do Espíritu Santo? Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Vuelvo a su gloria en ese lugar, toda terra tem que adorar. Ressuscita os mortos e sana os enfermos pelo teu poder.
acontecem, impossíveis acontecem. Recebam, recebam, cheios do Espírito Santo, sejam cheios. Espírito Santo, é que não posso viver sem tua presença. Eu te preciso, Senhor. Enche de mim, transforma-me. Confio em ti. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Tem alguém que cante? Enche esse lugar. Espírito Santo, vem. Espírito Santo. Hay alguien que esté provocando el fuego. Queremos fuego, 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 fuego con Espíritu Santo. Aquel que tiene que darle libertad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Enche esse lugar. Desesperado por ti. Con mi corazón sedento, espera beber de ti. Estén llenos del Espíritu Santo. Te amo, te amo, te amo.